a un modo de vida llamado perdón. Llevo años practicando el perdón. Lo practico con mi pareja, con mi familia, con situaciones, con las imágenes de mi pasado, con mis amigos y colaboradores, con ideas y con emociones. Un momento de sinsentido, una vil comparación detectada en mi mente, un aroma de pereza, cada conflicto que mi sentir me ha anunciado, antes o después han sido perdonados. Sigo practicándolo cada día, porque he encontrado la auténtica paz en mi mente. La mayor parte del miedo ha desaparecido de mi vida, y te aseguro que esto ha de ser compartido. Por este motivo este libro es una gran celebración a la que estás invitado, una introducción a un camino espiritual que es para ti, si el corazón te lo indica. Ahora soy plenamente consciente de que mi función es perdonar. El perdón se ha convertido en un modo de vida natural e interiorizado para mí. Pero además tengo la seguridad de que esta es la función de todos los que convivimos en este mundo. Nada de lo que cuento en este libro es idea mía. Cada una de las ideas que contiene es la consecuencia de experimentar en mí mismo las enseñanzas en las que he confiado, que he estudiado y de las que me he nutrido para mi práctica espiritual durante los últimos 7 años. Tal vez lo que sí pueda ofrecer de nuevo este libro es un modo de reunir y expresar cierta información intemporal, con un enfoque que puede resultar muy práctico para muchas personas. Mi principal fuente de inspiración es el libro Un curso de milagros, un manual espiritual de sabiduría no dual cuyo tema central es el perdón y la comunicación con tu maestro interno. Todo lo que aquí leerás está inspirado en esta enseñanza. De hecho, este libro te puede ayudar a entenderla mejor si decides profundizar en ella. Un curso de milagros, además de ser un tratado de filosofía espiritual, es un curso de meditación y oración, y sobre todo un manantial inagotable de inspiración. Nunca dejo de recomendarlo a mis alumnos. Una vez que encuentras tu camino en el perdón, un curso de milagros es escritura espiritual de referencia. Yo practico un curso de milagros desde la óptica que me dio el estudio previo de las enseñanzas de algunos profesores de Advaita, como Nisargadatta, Ramana Maharshi o Consuelo Martín. Esta filosofía oriental es perfectamente compatible con un curso de milagros. Integrar lo oriental y lo occidental en un mismo punto de vista me ha permitido ofrecerte este material con un lenguaje accesible y universal. Al menos por lo que he podido comprobar en los 7 años que llevo enseñándolo en talleres vivenciales junto a cientos de personas. Ellas me han ayudado a desarrollar en profundidad los modos de comunicar o transmitir lo que yo mismo he ido integrando con mi experiencia personal. Enfoqué mi práctica interna desde el entrenamiento que aprendí con Eckhart Tolle y de Anthony Blay. Todo esto me preparó para saltar a la no dualidad y acoger el Advaita y un curso de milagros como las bases definitivas de mi camino espiritual. Tengo una mente abstracta y práctica. Recojo el contenido de las enseñanzas sin importarme la forma en que lleguen y las llevo inmediatamente a la práctica. Nada tiene sentido para mí si no se pone en funcionamiento en el día a día. Mi práctica constante en el perdón es lo que constituye la base experimental de este libro. No digo nada que no haya constatado yo mismo de un modo intuitivo o de una manera práctica. Por este motivo no uso exactamente las mismas palabras y conceptos que aparecen en las fuentes de estas enseñanzas, sino que todo lo explico con mis palabras, tal y como he sentido la propia aplicación de la enseñanza. No soy un buscador, no me interesa profundizar en las nuevas técnicas, los nuevos nombres y los nuevos caminos. Los respeto profundamente, pero no son para mí.
Los reconozco inmediatamente, todo es lo mismo. Ya no busco porque ya he encontrado. Tengo un camino claro, con resultados claros, y deseo compartirlo contigo. Este libro es la celebración de esto. Ahora solo me queda seguir aprendiendo a perdonar, perfeccionando y profundizando. El camino amable. El perdón te llevará a donde tú quieres ir, y no más allá, ya que el proceso depende exactamente de tu voluntad auténtica y no de lo que piensas que deseas. Tu sentir te mostrará con claridad lo que te da miedo y lo que puedes afrontar ahora como un paso adelante. El universo no tiene prisa y no debes forzarte. El perdón no resta libertad, sino que te instala poco a poco en una libertad interior, clara y profunda. El perdón nunca te quita nada, pues solo sucede cuando eres capaz de soltar y nunca antes. El perdón es un camino espiritual profundo. No es magia, no es una técnica rentable que en muy poco tiempo te libere de todos los pesares de por vida. En realidad no existe nada de eso. Ello es propio de marketing, pero no de los caminos espirituales verdaderos. En lo auténtico no hay trucos ni atajos. El perdón es un proceso de liberación de la mente y una filosofía basada en la compasión y la aceptación, que te hará descubrir lo que verdaderamente eres y te permitirá disolver el ego. Por tanto, el perdón es un camino de autorrealización. Un nuevo concepto del perdón. Perdonar es sanar la mente. Miremos lo evidente alrededor. Puedes verlo en el telediario, en los periódicos, en tu familia, en tu pareja, en tu trabajo y sobre todo, si estás atento, dentro de tu mente. Los hermanos están luchando entre ellos, los padres contra los hijos, los blancos contra los negros y las mujeres contra los hombres. Los vecinos observan con desconfianza y los trabajadores compiten entre ellos. Distintas tribus, distintas creencias, distintos dioses y distintas ideas se enfrentan una y otra vez como si el sentido de la vida fuera controlar el mundo. Todo funciona bajo una consigna de ataque y defensa, una cadena de lucha y venganza regida por una temblorosa ansiedad de posesión. El mundo crea sufrimiento, venganza y terror en una serie interminable, repetitiva y absurda de luchas, odios y culpas. ¿Qué puede parar todo esto? Únicamente un profundo cambio de mentalidad. El perdón. El perdón es un camino de liberación de la mente. Liberarse de emociones que aprisionan, de dolorosas creencias, de pensamientos repetitivos de odio, de relaciones, de locura. Y sobre todo, liberarse de una amarga y profunda culpa. Es la mente la que tiene que liberarse de sí misma. El perdón es un salto cuántico de conciencia, cuya experimentación repetida te llevará a una nueva mentalidad basada en la paz. La práctica del perdón consiste en un entrenamiento de nuevos hábitos mentales que te conduce paulatinamente a ver de un modo diferente al otro y a ti mismo. Es un proceso que sana tu relación con el mundo y contigo mismo. La verdadera sanación de la mente consiste en liberarse del ego. La estrategia habitual del ego consiste en pensar: no tengo nada que perdonar, como si jamás juzgaras, te enfadaras, sintieras rencor ni despreciarías a nadie, como si no hubieras sufrido alguno en tu vida. Si no reconoces la enfermedad, no buscarás la sanación. También dice, el ego también consiste en pensar: ya lo hiciste, refiriéndose a algún gesto sin significado real que trivializa el perdón y lo convierte en una parodia. El ego nos ha enseñado un falso perdón.
Sin duda lo es, ya que crees que ya has perdonado, aunque sigues sufriendo el conflicto. Son estrategias estupendas para que no contemples la evidente necesidad de perdón auténtico que hay en tu corazón. No te engañes. Si sigues sufriendo, si te sientes víctima del mundo o de alguna persona en concreto, si por dentro estás juzgando o atacando lo que ves, no has perdonado. Ni siquiera has empezado a considerar que el perdón sea la sanación de la mente. Es muy habitual relacionar el perdón con algún tipo de sacrificio, penitencia o expiación dolorosa. Bajo este punto de vista es perfectamente comprensible que se muestre una fuerte resistencia a perdonar, pues esta creencia implica que uno tiene que sufrir o recibir castigo por sus culpas o pecados. Sin embargo, el perdón es la sanación de la culpa en la mente y no el castigo por la culpa en el mundo. Muchas personas, antes de escuchar mi explicación de lo que es el perdón, me aclaran: yo ya he perdonado a mi padre, hice un ejercicio y lo conseguí. Por lo tanto, de mi padre ni hablemos. No quiero saber nada de él. Ya lo perdoné. Hablemos de mi sentimiento de culpa, de rabia incontrolable. O de mi tremendo miedo al dolor. Puede que pienses que has hecho un buen número de visualizaciones, que por cierto siempre ayudan, o que hayas llorado tan intensamente que te dé la sensación de que el perdón ya está concluido. Sin embargo, el perdón no tiene nada que ver con el esfuerzo ni con la cantidad de sufrimiento. El perdón se define por sus efectos liberadores, y estos ocurren solo cuando en la profundidad de tu mente se asienta un verdadero cambio de percepción que te va llevando a comprender con claridad que el sufrimiento no tiene sentido. Seguro que tienes una serie de ideas sobre lo que es el perdón. El apego a las ideas que ya poseemos es lo que produce más dificultades y confusión a la hora de aceptar algo nuevo. Te invito a que te abras a un nuevo concepto que no tiene nada que ver con lo que habitualmente se entiende por perdón. El puente a la mente en paz. Cuando sufres de cualquier modo, ya sea porque estás lleno de rabia o porque sientes miedo, desconfianza, duda, dolor, pérdida o culpa, sea cual sea el problema que percibas en tu vida y sea cual sea la emoción que produzca en tu interior, independientemente de su intensidad, lo que sucede es que hay un conflicto en tu mente. El hecho mismo de que estés sufriendo indica que tu mente no sabe percibir el asunto de un modo constructivo en este momento. No ve una salida, no sabe qué hacer. Tu mente está enferma, hace que sientas sufrimiento porque no percibe correctamente la situación. El sufrimiento se debe a que la mente está en conflicto. El perdón es una decisión consciente de caminar decididamente hacia la paz. El puente que atraviesa la brecha que el conflicto ha creado en tu mente es el perdón. Tú eres quien decide atravesar este puente cuando eliges perdonar. El perdón es un puente entre tu mente en conflicto y tu mente en paz. Cuando estás en conflicto, no estás en paz. El perdón tiene sentido como una respuesta consciente ante el conflicto interno. Si no hay un conflicto reconocido, no tiene sentido el perdón, pues ya estás en paz, o al menos crees estarlo. El perdón es una respuesta consciente ante el conflicto. El sufrimiento es el síntoma de que hay una enfermedad. Indica la presencia de un conflicto en la mente. El perdón es la sanación de la mente. El estado natural de la mente es la paz, aunque ciertamente no es su estado normal. Es mucho más habitual tener prisa, sentir inseguridades, desconfiar, albergar dudas, estar triste, no encontrar sentido, estar encendido por la rabia o agitado por el rencor, avergonzarse, estar en duelo por una pérdida y un largo etcétera, que constituyen las 1000 formas que toma el conflicto a lo largo de nuestra vida.
El motivo por el que la mente tiene problemas tan habitualmente está enterrado bajo todas sus capas de creencias, en un programa mental subconsciente de conflicto que alimenta constantemente todo el sufrimiento que vivimos. Es un programa similar al sistema operativo de los ordenadores. Te dice quién eres, cómo debes sentir y lo que tienes que pensar, sin que ni siquiera te des cuenta. Este Windows te ordena cómo actuar y hablar según un complejo entramado de creencias que no puedes conocer si no te pones conscientemente a observarlo. Debido a que este programa de conflicto está instalado en la mente colectiva, produce una interpretación de las situaciones como conflictivas en sí mismas y por tanto no se considera ni por un momento que se puedan ver de otra manera. Sin embargo, cada persona siente y piensa de un modo distinto ante una misma situación, puesto que en la manera de percibir está lo que determina el modo de sentirla. De modo que tenemos un programa de conflicto instalado en la mente. Pues vaya gracia, ¿no? Afortunadamente, al lado del problema reside la solución. Junto al programa subconsciente que te hace ver problemas en todas partes, hay otra mentalidad sanadora, que está esperando a que tú la escuches para ofrecerte una nueva interpretación del conflicto. Es mediante este cambio de mentalidad como opera el perdón. El proceso irá despertando tu conciencia de esta mentalidad de paz, como algo que ya se encuentra en ti, pero que aparentemente has ignorado durante mucho tiempo. Cada experiencia de perdón constituye, por tanto, un cambio de percepción, entendido como un cambio en la manera de pensar, de interpretar y de sentir una situación determinada o la relación con una persona. Y vivir esta experiencia cotidianamente produce a medio plazo un auténtico y profundo cambio de mentalidad. Algunas palabras de interés. A esta mentalidad sanadora que reside en tu interior, la llamo comprensión. Habita en la mente de todos. Sin embargo, vas a vivir con tal intimidad tanto la comprensión como el programa, que te va a parecer que están específicamente dentro de ti. Al programa se lo ha llamado tradicionalmente ego, y a la comprensión se la ha llamado de muchas maneras: maestro interno, Espíritu Santo, conciencia superior, Cristo interno, superconsciente, mente divina, guía interno, yo superior, conexión con la fuente, sabiduría interna, mente despierta, luz interior, Buda interno, incluso ángel de la guarda. A mí me gusta llamarla comprensión, maestro interno, inteligencia del amor o recuerdo de tu realidad. Muchas personas me han dicho que cambie la palabra perdón por otra, como por ejemplo comprensión o sanación mental. Pero lo cierto es que tras practicar durante años, resulta que la palabra perdón es perfectamente adecuada y precisa para definir este proceso, que implica una clara conciencia del conflicto interno, una profunda elección de paz, una apertura, una entrega y un soltar característico del perdón, que cualquier otra palabra no recoge con igual exactitud. De modo que para empezar tendremos que perdonar a la misma palabra perdón, pues muchas veces se le ha dado un significado que no tiene nada que ver con lo que realmente es. Esos significados falsos de perdón que residen ocultos en el programa mental colectivo es lo que impide un acercamiento más sincero al auténtico perdón. Lo que el perdón no es. Perdonar no significa que tengas que permitir maltrato, violencia, agresión, deshonestidad, etc. Perdonar no es sacrificarse ni someterse. El perdón no quiere decir que tengas que aprobar estas conductas,
ni excluye que tomes medidas para cambiar la situación o para protegerte. Puedes separarte de tu pareja y perdonarla. Igualmente puedes perdonarla si te quedas con ella. Por supuesto, y es mucho más habitual. También puedes seguir con tu pareja y no perdonarla. Has de ver con claridad que perdonar no te obliga a ningún comportamiento específico. Perdonar es un proceso interno. Esto es de primordial importancia, pues uno de los principales inconvenientes que tienen las personas para acercarse al perdón es que no entienden su dimensión interior y, por tanto, creen que perdonar les va a quitar la libertad de comportarse como deseen. Es al contrario. Perdonar te hará conectar con tu verdadera voluntad de dentro a fuera, liberándote del programa mental de conflicto. Perdonar no te va a exigir en absoluto ningún sacrificio, sino al contrario. El perdón te invita a que vayas deshaciendo paulatinamente tu escondida adicción al sufrimiento. Esa creencia programada de que sufrir sirve para algo. De aquí es de donde surge todo sacrificio. Perdonar no es sacrificarse. Puedes considerar conveniente una medida como la denuncia, el divorcio o el fin de una relación para impedir que vuelva a ocurrir algo, para protegerte o sencillamente porque es lo que para ti tiene sentido. Y después sigues haciendo tu proceso del perdón. Este es un proceso interior de liberación emocional. En realidad no tiene nada que ver con la persona que te agredió y tampoco tiene relación alguna con lo que hagas externamente, aunque en un primer momento te cueste entenderlo. El proceso es solo interno. Perdonar es una actitud interna. Las consecuencias del auténtico perdón en tu manera de comportarte y en tus relaciones son imprevisibles. Por tanto, conviene no hacer adivinanzas a este respecto ni formular reglas morales sobre lo que es correcto hacer o dejar de hacer. Eso no es el perdón. Perdonar no es juzgar el modo correcto de comportarse. Eso siempre se ha hecho. El perdón no es un nuevo tipo de moral. Perdonar es dejar de juzgar. Precisamente debido a las distintas estructuras morales que alberga el programa mental colectivo, se tiende a juzgar a las personas y a considerar que el perdón corresponde a una manera de actuar tipificada en algún manual o idealizada por algún santón. Pero las situaciones que vivimos son mucho más complejas de lo que los tópicos morales son capaces de considerar. Hacemos lo que podemos según el programa mental que nos rige. Un mundo de experiencias de dolor a nuestras espaldas. Un universo de afectos. 1000 ideas sobre lo bueno y lo malo. Relaciones encadenadas. Confusión. Sentimientos inesperados que surgen de lo más profundo. El programa es complejo e insondable. El perdón justamente consiste en abandonar el juicio. Por tanto, el perdonar, no tiene nada que ver con una manera de comportarse. Es una actitud interna que sin duda provocará efectos prácticos y reconocibles, tanto dentro como fuera. Pero siempre sucede de dentro a fuera. Si te abres internamente al perdón, afectará a tu comportamiento externo, a tus palabras, a tus sentimientos y tus acciones. Pero no puedes hacer que el perdón suceda por forzarte a un tipo de comportamiento que te parezca adecuado. Eso es una obra de teatro que no tiene ningún sentido. El hábito no hace al monje. La actitud, el comportamiento, las palabras y las emociones serán el resultado espontáneo de un profundo cambio de conciencia. El perdón es tu función, no una función teatral. Para hacer este proceso profundo y honesto, es mucho más práctico dejar ir todo lo que consideras que es ser bueno o ser malo. De otro modo no podrás ni acercarte a vivir lo que significa dejar de juzgar. Puesto que perdonar no significa tener que comportarte de un modo específico,
Puedes perdonar a un viejo amigo al que ya no ves, y eso no significa que tengas que llamarlo y tomar copas con él cada fin de semana. Puedes perdonar a tu madre por ser criticona y al mismo tiempo decidir no hacerle confidencias. Puedes perdonar a tu pareja por ser descuidada con el dinero, pero eso no significa que le tengas que dejar a cargo las finanzas. Puedes perdonar a un trabajador incompetente y despedirlo por no hacer bien su trabajo. El perdón no se define por un comportamiento externo. Como una clara consecuencia de lo anterior, el perdón no exige que te comuniques directamente con la persona a la que has perdonado. El perdón es un proceso interno. No hace falta ir y decir, te perdono. El hecho de que lo digas tampoco significa en absoluto que hayas perdonado. Cuando perdonas, con frecuencia la otra persona advierte el cambio producido en tu corazón sin necesidad de explicar nada. Pero esto solo pasa a veces. No debes usar el perdón para intentar cambiar al otro, sino como un proceso de sanación de tu propia mente. Perdonar no es hablar con el otro. Perfectamente puede darse el caso de que perdones a alguien que ha muerto, que está lejos o que no está dispuesto a hablar contigo, ya que de nuevo el perdón es un proceso interno por el cual sanas una relación que está en tu mente. Sanas tu mente al sanar la imagen de la otra persona en tu mente. De manera que lo que sana las relaciones no es necesariamente hablar con el otro, sino tu modo de percibir esa relación o a esa persona. Por supuesto, luego puedes hablar con el otro, si se presenta la ocasión o si así lo deseas. E incluso puede ser muy liberador, pero también puede salir mal. Perdonar es perdonar, hablar es hablar. Lo primero es interno, lo segundo es social, externo. Lo primero solo depende de tu decisión interior y nunca sale mal. Lo segundo no depende de ti. El comportamiento y la comunicación verbal con el otro son efectos de tu estado de conciencia. El perdón opera en la mente, en el mundo de las causas. Conviene hacer desde el principio una clara distinción entre las causas y los efectos. Si eres feliz, sonríes, pero por forzar la sonrisa no serás feliz. Perdonar no es olvidar lo sucedido. El mito del perdón como olvido pretende que un suceso desagradable sea extraído quirúrgicamente de nuestra memoria sin más, como quien borra un archivo. Pretender olvidar un suceso sin una experiencia de comprensión profunda es un infructuoso intento de evasión de lo sucedido, una negativa a afrontar el conflicto, el dolor, el miedo o la culpa. Perdonar no es esconder la cabeza debajo de la tierra. Todo lo contrario, el proceso del perdón nos pondrá cara a cara con el sentir.